Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bueno, hace un rato nomás te estaba hablando en este primer capítulo sobre la salvación y te había hecho un montón de preguntas existenciales que nos hacemos todos. Yo creo que todos tenemos esas preguntas en nuestro corazón y más de una vez nos hemos preguntado y las hemos preguntado a otras personas y nos han dado respuestas que quizás nos han conformado para el momento, pero que en realidad en lo profundo de nuestro ser siguen estando ahí, ¿no? Esas preguntas existenciales que bueno, lamentablemente no tenemos la respuesta. Y eso nos intriga y cada vez más nos genera angustia, desazón. Hay gente que entra en cuadros de depresión por no tener las respuestas a las preguntas con respecto a la existencia, con respecto a la salvación, a la vida después de la muerte. Bien, llegamos en el capítulo anterior a la última pregunta, que fue ¿cómo hacemos para ir al Padre por medio de Jesús? Dijimos que había una salvación, nos preguntamos, ¿existe la salvación? Vimos que sí, que esa salvación existe, pero Jesús termina diciendo que en la casa de su Padre, en el cielo, hay un lugar, una casa que tiene muchas habitaciones, que Él iba a ir, pero que iba a venir a buscarnos. Él está hablando a los apóstoles, le está diciendo que va a venir a buscarlos para llevarlos con Él. Hasta ahí está todo bien, pero termina aclarando que al Padre, a este lugar, se llega solamente por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y termina dando 3 datos: que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Uno diría, bueno, ya está, sabemos que hay que ir por Jesucristo. Bien, sí, fantástico, hay que ir por Jesucristo. Ahora, ¿cómo hacemos para ir por Jesucristo y de esa manera llegar al Padre? Todos proponen soluciones, caminos, formas, pero si te pones a investigar un poquito, vas a ver que todos proponen caminos distintos. Si vas a la Iglesia Católica, te va a dar un camino, una metodología, una forma. Salís de la Iglesia Católica y te metés a una iglesia adventista y te va a dar otro camino, otra forma. Salís de la Iglesia Adventista y te metés en una iglesia metodista y vas a encontrar otra forma. Vas a los Testigos de Jehová y vas a encontrar otra forma. Y vas a los mormones y vas a encontrar otra forma. Y vas a los pentecostales y vas a encontrar otra forma. Y llega la gran pregunta: ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo sé cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida? Por otro lado, ¿todos vamos a ir a ese lugar, a ese mismo lugar? Por otro lado, ¿qué es la casa del Padre? Bueno, para que sepas, yo ya te voy a garantizar en este momento que la casa del Padre es el reino de Dios. Sabemos que Dios Padre, que al Padre no lo conoce nadie sino el Hijo,
y que Dios Padre es espíritu y que está en el cielo. Vas a decir, Franco, esto es pura creencia tuya, pura palabrería tuya, se te ocurrió. No, ahora te lo voy a demostrar. Ya sabemos dos cosas. A ese lugar que propone Jesucristo, que es el camino a la salvación, que es la salvación, se llega por medio de Él. Solo se llega por medio de Jesucristo. Y sabemos que ese lugar está en el cielo, el reino de Dios. La casa del Padre, reino de Dios, está en el cielo. ¿Cómo puedo dar consistencia a esta afirmación que hasta ahora estoy dando con mis palabras, mi palabra humana? Yo te dije en el primer video, no creas a ningún humano sobre las afirmaciones que te da. Bueno, ahora un humano te está proponiendo una afirmación que no te ha comprobado, en este momento no te he comprobado nada de todo lo que te he dicho. Por eso me voy a valer de la palabra de Dios, en este caso la Biblia, para demostrarte y darle consistencia a esta afirmación. Ya no va a ser mi palabra, sino que va a ser la palabra de Dios que te va a hablar directamente a vos y que la vamos a ir tratando de discernir, de desmembrar juntos. Yo te invito a que vayas al Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta salvación que supuestamente está en el cielo, que hay que llegar al cielo y que el camino es Jesús, solo se llega por Jesús. ¿Cómo puedo dar consistencia a que esta salvación es en el cielo, en el reino de Dios? Escuchá lo que el mismo Jesús, Hijo de Dios, le dice a Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. O sea, no era discípulo de Jesús. Que quede claro esto. Nicodemo era de los judíos, del pueblo elegido por Dios, pero que no seguía a Jesús. Que llega ahí por curiosidad, por vaya a saber por qué, llega a preguntarle a Jesús. Dice, fue de noche a ver a Jesús y le dijo. Lo fue a ver y le preguntó, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar. Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo viene por curiosidad y en profundidad ya él estaba convencido en su corazón que era enviado de Dios, que Jesús no era una persona que se había cortado sola y vino y empezó a decir cualquier palabrería y pavada, sino que este hombre estudiado dice, no, a ver, vos venís de parte de Dios porque hay un acompañamiento de Dios, hay signos, hay milagros, hay sanaciones, hay toda una enseñanza, una profundidad, una sabiduría. En eso estoy claro que está esta realidad. Jesús le va a responder a esta afirmación que hace Nicodemo, le dice, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? A ver, no entiendo. Vayamos de nuevo. Este Nicodemo va de noche a ver a Jesús y le dice, escucha lo que le dice, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar. O sea, Jesús ahora nos va a enseñar. Esto es lo que le está diciendo Nicodemo. Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. O sea, este Nicodemo viene y le dice, yo sé que vos venís de parte de Dios para enseñar. Jesús sale con otra historia. Jesús no le dice, sí, tenés razón, la verdad que sí, tenés razón, yo vengo de allá, soy hijo de Dios y bla, bla, bla. No, Jesús se corta por la tangente y va a decir otra cosa. Dice, te aseguro
que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. O sea, un Jesús que parece no haber comprendido el planteo que le hace Nicodemo. Nicodemo viene a hablar con él y es como que viene a decirle, en el fondo yo creo en vos. Y Jesús le dice algo que nos interesa ahora a nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa? Jesús le está diciendo a Nicodemo esto que nosotros necesitamos saber, que hay un reino de Dios, que es esta casa que en el primer capítulo Jesús nos invita, esta casa que tiene muchas habitaciones, y que Él nos hace esta invitación. Me voy, pero voy a volver a buscarlos para que ustedes estén donde yo voy a estar. Entonces, ese lugar se llama reino de Dios, es el lugar que está en el cielo. Pero antes de hablar del reino de Dios, Jesús dice algo, te aseguro, o sea, esto es una promesa, es una palabra que tiene firma y hay un pacto, acá hay una garantía, te aseguro. Esto lo tenés que saber, que esto es seguro. ¿Qué cosa es seguro? Que el que no renace de lo alto no puede ver, no puede entrar, no puede acceder al reino de Dios. Entonces, hay un reino. Pero yo tengo necesariamente que renacer de lo alto para poder verlo, para poder entrar. Yo sigo sin entender. Sigo sin entender. ¿Cómo llego? ¿Cómo hago para renacer de lo alto? O sea, si la salvación es alcanzar el reino de Dios, y el camino es Jesucristo, porque se entra por Jesucristo, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, la única manera es renacer de lo alto. ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo hago para renacer de lo alto? Bueno, esta misma duda la tenía Nicodemo, quédate tranquilo. Fíjate la pregunta que le hace Nicodemo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? O sea, Nicodemo se quedó con la cuestión física. A ver, yo ya soy grande y ahora vos me estás proponiendo que tengo que renacer. Hay un nuevo nacimiento. ¿Cómo hago? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre, en la panza de su madre, en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Un Jesús que nos dice que la salvación existe, que está en la casa de su Padre, que es el reino de Dios, pero que la única condición para llegar, para acceder, para ver, todavía no sabemos si para llegar y para acceder, para ver, la palabra de Dios dice, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Hasta ahora es ver. Ni siquiera accedimos a esa salvación, a ese reino. Jesús está hablando de ver, de poder, aunque sea ver. Nos dice que para poder verlo hay que renacer de lo alto. En todas estas preguntas de Nicodemo, que son las mismas que tengo yo y que tenés vos, Jesús le va a responder en el versículo 5. Le va a decir, te aseguro, otra vez, te aseguro, otra vez, de seguro, tenés seguro, palabra de promesa, garantía, te aseguro, tenés que saberlo, te lo aseguro, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos peor. Primero habla de renacer de lo alto. Y ahora hay que nacer, a ver, yo nací de una mujer, de mi mamá. Yo salí de la panza de mi mamá. Jesús le propone a Nicodemo como prueba, como confirmación superadora, que sí o sí tiene que nacer del agua. O sea, no de una mujer, del agua. Y después dice, y del Espíritu. Dice, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelve a confirmar, hay un reino de Dios. Pero le vuelve a decir que necesariamente hay que volver a nacer.
Primero habla de renacer de lo alto, ahora habla de nacer del agua y del Espíritu. Y sigue, dice, y lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. Sigo sin entender. Carne, espíritu, agua, viento. Sí, viento, escuchá. Versículo 8. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, renacer de lo alto, nacer del agua. Y ahora dice, lo mismo sucede con todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea que yo ahora tengo que dejar de ser hijo de mi madre para renacer del agua y del Espíritu. No entiendo. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere decir con todo esto? Carne, espíritu, agua, viento, oír la voz del viento, el viento que sopla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué paso debo dar para renacer de lo alto? Porque en definitiva estamos queriendo ver cómo acceder al reino de Dios, a esa casa que tiene muchas habitaciones, al cielo, cómo entrar a gozar de esa salvación. Entonces, ¿qué paso debo dar para renacer de lo alto? ¿Hay algún ejemplo concreto en la Biblia, en la palabra de Dios, que me enseñe o que me muestre a mí en lo concreto cómo tengo que hacer para renacer de lo alto? La respuesta es sí. Pero bueno, te lo voy a explicar en un próximo capítulo de este programa, de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chao.